Bienvenidas y bienvenidos a Castor Sin Filtro. Para quienes no me conocen, soy Roberto Ochoa y voy a ser el moderador de este espacio. El tema de hoy es gestión no lineal, alternativa para el futuro. Le pusimos ese título vendedor. Los acuerdos de este espacio somos un espacio sin guiones, las ideas fluyen de manera natural y espontánea. Respeto y enfoque, valoramos todas las opiniones, siempre que se mantengan en el tema de discusión. Participación libre, habla cuando quieras, solo levanta la mano y espera tu turno. Transparencia, grabamos y compartimos nuestros encuentros sin edición para mantener la esencia de la discusión. Oyentes, bienvenidos. Si prefieren solo escuchar y aprender, también son bienvenidos. En lo posible, prender la cámara, esto pues hace más fácil la comunicación, más humana, e invitamos a compartir ejemplos reales. Quiero además recordarles que pueden acceder a las grabaciones de Castor Sin Filtro en nuestro canal de YouTube y a un artículo relacionado en el blog de Castor. Les comparto los links por acá, por el chat, listo. Y les voy a compartir nuevamente el título para que lo tengan súper presente. En un segundo, por favor. Y para el día de hoy, pues no sé si todos conocen el término, nos lo propuso Alejandro Martínez, ¿cierto? Está por acá con nosotros, y compartimos un artículo para que lo leyeran y pudiéramos llegar, pues digamos, como con un conocimiento sobre el tema y debatir sobre él. Seguramente varios no alcanzaron a leerlo, no sé si todos alcanzaron a leerlo. Yo voy a hacer un pequeño resumen del artículo y al final, Alejandro, si se me queda algo por fuera del tintero, te pido que me ayudes complementando. Entonces, bueno, primero se habla de gestión lineal, hablan de un militar suizo que se llama Antoine Henry Jomini, Jomini, disculpas pues si no sé pronunciarlo, un militar del siglo XVIII, que estaba en las guerras napoleónicas. Se planteaba un modelo lineal de gestión, ¿cierto? O de estrategia, aunque hay una diferencia entre gestión y estrategia que nos plantea Alejandro en otro artículo que no alcancé yo a leer, pero bueno, son dos términos que más o menos acá en el grupo ya hemos manejado bastante. Entonces, este Jomini planteaba una estrategia lineal. Lo primero era establecer un objetivo final, un punto B, luego determinar la posición inicial frente a dicho objetivo, un punto A, y desarrollar un plan para pasar de la posición inicial, punto A la posición final, punto B, ¿cierto? Una cosa completamente lineal. Y planteaba una frase que inicialmente, si uno lo coge desprevenido, pues le puede parecer muy chévere, y es: la gestión es el arte de descubrir y cerrar brechas, ¿cierto? Eh, Dos falsas premisas de este planteamiento de Jomini, pues serían la estaticidad y la linealidad, ¿cierto? Cuando la situación es más compleja, distinto a complicada, involucra a diversos actores. Muchas de las cosas que estoy haciendo es citando, para que no crean pues que esto es conocimiento mío, ¿cierto? Cuando la situación es compleja, es más compleja, distinto a complicado, involucra a diversos actores y es cambiante o variable en el tiempo. Una aproximación lineal pierde efectividad, por decirlo menos, ¿cierto? Entonces, pues claramente lo que plantea es: venga, el objetivo inicial, pues sí no lo sabemos, pero el objetivo final se puede cambiar, puede moverse. No solamente hay un factor, sino que hay muchos factores que juegan, y el entorno está cambiando también constantemente, entonces este objetivo no nos funciona tanto. En contraste con el modelo lineal de Jomini, se plantea el modelo de Carbon Clausewitz, también nuevamente disculpas pues, la pronunciación, que fue un militar prusiano, que era contemporáneo de Jomini además, y escribió un libro muy conocido en el ámbito militar que se llama La Guerra. Él nos plantea otros pasos, más que pasos, podemos entenderlos como elementos a tener en cuenta dentro de la planeación de la estrategia o de la gestión. Y el primero de ellos son tener en cuenta los ejemplos históricos, ¿cierto? No solamente no llegar en blanco, sino saber qué ha habido, en su caso, otras guerras y cómo se han peleado esas guerras. En el caso nuestro no son guerras, menos mal. Otro es la presencia del ánimo, cómo se encuentran las tropas, en su caso, cómo se encuentran nuestros equipos, cómo estamos de lucidez, qué tan conectados estamos, qué tanto están fluyendo las ideas para nosotros. Y el último, la resolución, qué tan decididos estamos pues, a ir por lo que queremos.
Digamos que este análisis de estas dos miradas, una mirada la lineal, la de Jomini, y otra la no lineal, la de Clausewitz, eh, Alejandro las toma de un libro que se llama Dugan, Intuición Estratégica. Les voy a compartir el vínculo por si les interesa el libro. Y a partir, digamos, de la mirada de Clausewitz, Alejandro nos plantea lo siguiente, en torno a los ejemplos históricos. Tenemos en cuenta la referenciación, el aprendizaje y el fortalecimiento, algo que él denomina RAP, o no sé si eres tú, Alejandro, o en otras partes. Respecto a la presencia de ánimo, que es el segundo punto de Clausewitz, nos habla sobre la libertad, la observación y los consensos, como algo que aporta en la consecución pues, de ese ánimo o en tener un mejor ánimo en los equipos. Respecto a al destello de lucidez, nos plantea el blending como una estrategia para unir los puntos, dos cosas que se encuentran separadas, pues cómo llegamos a unirlas y a generar una idea a partir de ellas, ¿cierto? Y respecto a la resolución, la co-creación de valor, ¿cierto? Algunas de las enseñanzas pues, que salen de este artículo es las escuelas de negocios lo que han hecho es insistir en las malas teorías por encima de las buenas prácticas, en acomodar la realidad a la teoría y no al revés. En la perspectiva no lineal no exige secuencias, jefes ni tiempos específicos, por el contrario, plantea un escenario de participación activa, sistémica y complementaria por parte de los colaboradores, co-colaboradores de las organizaciones. Y la cuarta revolución industrial, sumado a la pandemia, claramente han acelerado la adopción de nuevas tecnologías, pero sobre todo, y esto es más importante aún, la adopción de nuevas formas de pensamiento y de actuación. Y Alejandro nos plantea dos preguntas, se las voy a dejar por acá. Pues, ¿qué le suena más, la gestión lineal o no lineal? Yo creo que en este caso la respuesta es obvia, además en este grupo, pero nos plantea esta otra que me parece muy interesante como punto de partida. En caso de que aplique más la gestión no lineal, ¿cree que su organización o las organizaciones con las que trabajamos fácilmente estén en capacidad de comprenderla, asumirla y desarrollarla? Entonces, por ahí un pequeño resumen. Alejandro, no sé si me queda algo por fuera. Qué pena, pues para los demás puede que sea largo, pero Son las, que entremos en discusión en forma. solo un tema de logística, son las y 41, entonces para que cuidemos el tiempo, para que así sea Castor sin filtro y no una exposición. Vale. Sí, total. No, yo lo que quería era precisamente eso, como ponerlos en contexto de qué va la gestión no lineal, que creo que no es un término tan conocido por todos. Creo que sí está relacionado con otras cosas que hemos hablado y trabajado acá. Entonces, es claro el tema para todos y empecemos en pensar cómo lo podríamos delimitar. Antes que eso, quisiera, Alejandro, ¿se me queda algo por fuera o está bien ese resumen? No, está genial. Pues primero que todo me siento muy halagado porque lo hayas leído y le hayas tomado el trabajo de analizarlo. Muchas gracias. Y yo creo que pues hiciste un buen resumen tomando en cuenta o parafraseando algunas de las cosas que se publicaron. Pero pues si me permites, básicamente doy dos o tres frases para complementar un poco y para que aterrizar un poco más el contexto. Entonces la primera es que el concepto de gestión lineal es muy relacionado con todo lo que hemos aprendido a nivel de administración o de gestión o incluso de gerencia, y que es básicamente mirar a dónde queremos llegar como el gran objetivo, inclusive el propósito. El segundo paso es ver dónde estamos frente a eso. Y el tercer paso es armar proyectos para lograrlo, que eso es como una mirada muy lógica, muy convencional, y es muy válida y lo fue durante mucho tiempo, creo. Entonces, la comprensión de la gestión lineal, de la administración lineal, tiene que ver como con eso. Y Jomini, yo tampoco me sé bien los acentos, pero sé que uno es Jomini y el otro es von Clausewitz, pero digamos que está bien. Igual puedo estar cometiendo errores, pero aquí no hay ningún prusiano que nos vaya a poner problema porque Prusia ya no existe. Entonces, en ese marco, esa es la aproximación lineal y la mayoría de las gestiones funcionan bajo ese enfoque. Cuando uno hace planeación estratégica, determina dónde quiere llegar o cuáles son sus grandes objetivos y establece un programa o un portafolio de proyectos para ver cómo los alcanza a partir de la realidad y la infraestructura que tiene. Entonces, eso, gestión lineal. Y la gestión no lineal, que sí es un poco más compleja, no va a demorarme mucho, Juan, tiene que ver con que en vez de estar como pensando en que todo está en manos mías, o sea, yo hago unos proyectos y lo voy a conseguir,
Uno, y dos, que yo parto de una foto que me tomo en este instante y que yo voy a llegar a una foto que quiero pensándola en este instante, pues es cuando yo digo, por un lado no todo es lineal y por otro lado no todo es estático. Entonces, y con eso cierro. A Harari le preguntaron alguna vez sobre la realidad. Él dijo, mire, una persona en el año 1000 podía tener mucha idea de cómo iba a ser el mundo en el 1050, una persona en el 2020 no tiene ni idea de cómo va a ser el mundo en el 2030. Y entonces en ese marco, uno puede pensar que, primero, entender que con la sola foto de cómo estoy, eso no es cambiante o dinámico. Y en segundo lugar, que si uno aspira a 2, a 3, a 5 años y así haga prospectiva, no van a pasar cosas distintas como para que esa foto no vaya cambiando. Y en ese marco no hay estaticidad porque hay muchos cambios por el contexto Bucabani, el que hablamos la vez pasada. Y en segundo lugar, uno puede garantizar que con que haga una secuencia, que son generalmente los pasos de un proyecto convencional, se van a lograr las cosas. La aproximación al marco de las metodologías ágiles tiene mucho de eso, porque cuando uno itera, cuando digamos, hace un primer sprint y después el product owner dice, bueno, miremos otra perspectiva, está siendo más flexible que cuando tiene que amarrarse a un objetivo concreto en los proyectos como para que se entienda. Entonces, solamente complemento eso, Roberto y Juan y todos, pues para que exista un poco más de claridad. Ok, como punto de partida, ¿les parece bien si dejamos clara esa diferencia entre gestión y estrategia y si esto es solamente para gestión o aplica para gestión y estrategia? Y de ahí ya nos seguimos a la candela. Creo que ya ha habido mucha introducción. ¿Se entiende? Alejandro, ¿nos podrías ayudar con eso? Pues lo que pasa es que esto daría para una discusión, pero no separemos la gestión de la estrategia. La dejamos junta. Claro, porque si no, no sería sistémico. Vale. Pero estamos hablando, el título es gestión. Por eso, pero, o sea, dejemos, es que si no, no estamos siendo sistémicos. Si uno separa la estrategia de la acción, de la operación, de la gestión, no está siendo sistémico. Entonces, ¿están de acuerdo todo el resto de participantes? Bueno, entonces a la candela. ¿Alguien quiere participar? Yo estoy que me babeo, pero quiero dejar hablar. Adelante, yo. Yo quiero comentar es que a pesar de que nosotros tengamos quizás experiencia en agilidad y entendamos el tema, nuestros gerentes o nuestros líderes que estamos a nuestro alrededor en las organizaciones donde estamos, quieren certeza. Y la certeza, para obtener certeza de que si voy a lograr un objetivo, es la forma de plantearse el objetivo para lograrlo es lineal. Así estén en tribus, así estén en squad, ¿me explico? Ellos quieren, yo voy a lanzar un MVP, entonces yo voy a lanzar un MVP, tú me dices que me lo vas a entregar en 4 meses, y yo con este MVP voy a validar una hipótesis. La hipótesis es si hay oro o no hay oro, si mejoro la satisfacción del cliente, si reduzco los costos, si aumento los ingresos, etc. Entonces, pero siempre quieren, y después cuando vamos llegando a la fecha y cuando tú empiezas a conversar con el cliente o con el stakeholder, le dices, oye, mira, pasaron cosas en el camino que yo te fui informando, pero ahora te voy a decir que estamos a un mes de la entrega y no vamos a llegar. Entonces todo el mundo se dice agilista y se pone la camiseta de agilista, pero cuando está en el cargo de gerente representando a un equipo grande, una tribu, ahí le cuesta decir, no, pero es que tenemos 7 MVP, y entonces toda la gestión de alto nivel, el C-Level, lo ve y lo planifica de forma lineal. Es decir, yo te asigné, ¿verdad?, $1 millón para ejecutar estos 5 proyectos y tú me dijiste que íbamos a lograr esto y solo estamos logrando 2 cosas. Y ahí es donde se complica porque toda la universidad y la formación está hecha para aprender y a trabajar los problemas de forma lineal. Si yo tengo un problema, ¿qué hago? Hago un Ichikawa. Es decir, busco la causa raíz y busco causa-efecto, causa-efecto. Es un tratamiento lineal a un problema. Si yo tengo un problema, un incidente en producción tecnológico, ¿qué hago? Veo los logs. Y así, ¿verdad? Buscamos formas, reinicio el servidor. Hasta reiniciar el servidor es una actividad lineal. Reinicio el servidor para que el servicio se vuelva a activar. Entonces es complejo esta conversa con los líderes formados en ¿verdad?, en unas universidades o con técnicas y manejo de gestión
lineal, pero en una transformación digital que ahora como que es distinto, ¿no? Vamos a descubrir, vamos a hacer experimentos, etc. Doy la palabra ahí para no encadenarme. Yo sí que me hablo un montón de... no tenía nadie, no había nadie en fila, ¿cierto? Adelante, Juan. Yo estoy que me despacho un montón de cosas, entonces me voy a ir despachando a poquitos para no quedarme aquí hablando mucho rato. Yo les confieso que a mí ya me entra con mucha fricción y con mucha reversa, me entra en real reversa cuando me hablan de un estratega prusiano basado en la guerra. Porque sin odio hacia los estrategas europeos basados en la guerra, que de ahí viene la estrategia en gran parte, creo que es momento de tener otras miradas diferentes, no basadas en la narrativa de la guerra, porque quien tiene el poder, quien tiene la narrativa tiene el poder, y cuando uno tiene un sustrato de guerra, pues va a pensar en términos de guerra, atacar, a la competencia no se le desea el daño, se le hace, o sea, es una narrativa de guerra muy fea. Entonces uno diría, bueno, Juan, entonces, ¿qué propones? Creo que en Latinoamérica hay gente suficiente. Este Tode, que es la Brigitte Baptiste, es increíble, la rectora de la EAN, la aproximación que hace a la estrategia desde lo queer, desde lo sistémico, desde la amabilidad y la inclusión, y son cosas muy profundas, el mismo, siendo que me cae mal el tipo, pero la misma tema de la estrategia emergente de Alejandro Salazar Yusti es un tema latinoamericano, entonces, siendo que hay cosas que me gustan ahí, creo que es muy importante que miremos el sustrato de la narrativa de dónde viene, y yo en realidad prefiero un sustrato de la narrativa sistémico, amigable y natural que algo que venga desde la guerra. Sí, sí, claro. Dicho lo cual, el enfoque sistémico, y no estoy desacreditando la fuente, simplemente estoy diciendo qué bonito otras miradas más amigables, ¿cierto? Dicho lo cual, el enfoque sistémico es fundamental, y lo que dice Joan es cierto, apoyo lo que dice Joan, sin embargo, es labor de nosotros como agente de cambio entender esa narrativa del poder, porque es que si no, dediquémonos a tirar piedra y no estemos en lo corporativo, y creo que todos nosotros necesitamos lo que nos pagan al mes. Entonces, si decidiste estar en un entorno de DevOps, de transformación digital o de agilidad, pues amigo, está en el entorno corporativo. Entonces, miremos en la narrativa y en el mundo y en la cosmovisión que estamos, cómo nos movemos ahí para ser agentes de cambio y escojamos las peleas que damos y las que no damos, ¿cierto? Que con Fede grabamos un capítulo de eso, pero ahorita más tarde les explico cómo acercarse un poquitico más, ¿cierto? Y por otro, tiro un bombazo para retirarme en silencio. ¿Cuál es el problema con los jefes? Que ahí dicen que los jefes no venía a ver, como cuál es la vaina. O sea, hay jefes en el mundo real y lo bacano es que sean jefes empáticos, que escuchen, que sean humildes, pero entonces que destruimos todo. Sí, bacano, le tiran como Milei. Saco la motosierra y acabo con el gobierno. Bueno, entonces después de que acabaste con todo, ¿qué queda? O sea, listo, anda pues a un banco y echa a todos los jefes y entonces el día de mañana, ¿quién te paga la nómina? Pues sí, soy claro. Entonces, ¿qué narrativa hay? Y el tema con las secuencias, pues si el que haya estudiado Cunevin sabe que hay unos temas caóticos y complejos, pero hay otros temas que son complicados y tienen secuencia. Entonces tampoco podemos ser totalitaristas en el discurso. Creo que me despaché un poquito, me quedo callado por un ratito. Entró bajando pata y puño. Ah, sí, ¿para qué no me invitan? ¿Para qué no vinieron la otra? Estaba atragantado. Bien. Juan de Dios, adelante. Pues, buenos días. Hombre, basados en los dos conceptos de la invitación, no lineal, yo creo que académicamente de pronto podemos entender el tema pues desde los conceptos. A mí lo que me tiene muy preocupado, y quiero plantear al final una tarea para el grupo, es qué vamos a hacer para que nuestros muchachos, nuestra juventud, nuestros jefes, porque siempre hablamos de jefes, no, yo hablaría de los muchachos, de los estudiantes, para que sean capaces de pensar de manera no lineal. Me explico. Nosotros estamos acostumbrados a pensar siempre de esta manera, 1 más 1 da 2, más 1 da 3, más 1 da 4. Y si muevo esto, se mueve lo otro. Pero cuando nos llevan a modelos de crecimiento exponencial o de crecimiento no lineal, no somos capaces de mentalmente dimensionar qué significa eso. Ahí me encantan los ejemplos que hay sobre crecimiento no lineal o exponencial. No sé si conozcan el ejemplo del tipo que iba a pagar con granitos de arroz, el que inventó el ajedrez.
o conozcan el ejemplo de doblar una hojita varias veces, saber que a la 32 llega la luna y a la 60 y pico llega el sol. O si conocen el ejemplo de la flor que se multiplica en un lago y lo llena en 30, pero hasta el 29 tú ves agua. Miércoles, hasta el 29 hubo agua, o sea, el 30 ya no hay agua porque se duplicó. Esas cosas nuestra mente no la entiende. Entonces me devuelvo. ¿Qué hacemos para que los pelados, los jefes, sean capaces de empezar a pensar de manera no lineal y enfrentar los problemas de manera compleja y no lineal? Yo creo que ahí sí tengo una tarea muy fregada para trabajar con nosotros. Gracias. Te digo lo que yo hago, pues si quieren les cuento, ahí tengo igual la mano levantada, entonces me volví a apoderar de la palabra. ¿Sabes qué hago yo, Juan y grupo? Uno, involucrar en la narrativa eso, es decir, ¿qué lees que sea no lineal? Por ejemplo, en este momento me estoy leyendo un libro precioso de Italo Calvino que se llama Palomar, y lo he hablado con varios aquí ya. Él dice, siéntate al frente del mar y ponte a ver una ola, y analiza esa ola, de dónde viene, hasta dónde llega la ola y cuándo desaparece la ola. Es imposible. O haz un cuadradito del mar y mira la ola solamente que está ahí, es imposible, eso es pensamiento sistémico. Entonces uno busca ejemplos de pensamiento sistémico, conversa de pensamiento sistémico, aunque duela, pone ejemplos, por ejemplo, el de una petrolera creo que en un congreso, creo que fue en el de Colombia, decían que cómo así que la petrolera había hecho tantos intentos de buscar petróleo y no había encontrado en un montón, y el presidente de la empresa decía, oíste, vení, pero vos sabes que es petróleo o no. Entonces, ¿cómo haces para saber que cuando donde hagas un roto si va a haber petróleo o no? Tenés que explorarlo. Un ejemplo de incertidumbre también, buscar los ejemplos y en la cotidianidad entender que lo único que no sé en un sistema es intentar entenderlo y mover una palanca a ver qué sucede, porque es muy difícil entender un sistema del todo. Entonces, yo te diría, Juan, involucra eso aunque duela, y equipo, involucren eso aunque duela en la cotidianidad de las conversaciones, así nos equivoquemos, pero no hay otra forma y leamos acerca de eso. Gracias, Juan. Federico. Yo ando en el metro, yo no sé si me escucha bien. Se escucha bien, Federico, adelante. Se escucha perfecto. Okay. Este tema es una nota, este tema me apasiona, me ha apasionado durante mucho tiempo. Con Andrés también hemos gastado un poquito de saliva alrededor del pensamiento sistémico. Y a mí me causa curiosidad que inclusive para dar ejemplos, sea un ejemplo parado desde lo lineal mirando hacia lo sistémico. Porque, por ejemplo, la dimensión de tiempo no la estamos metiendo. Y si hay algo que hay en el pensamiento sistémico que es teso, que es complejo, que es lo que una de las cosas que vuelve más complejo es la dimensión del tiempo ahí, la distancia que hay entre la causa y el efecto en los sistemas complejos, y que por eso es difícil abordar un problema y encontrar causas raíces, porque la causa se vuelve efecto, ¿cierto? Todo el mundo, mejor dicho, todo nos grita que el mundo es no lineal, que hay algunas aproximaciones lineales, pero todo nos grita que el mundo es no lineal. Hablamos de VUCA, la C de VUCA es eso, es complejo, es multivariado. Cuando el que quiera hablar de Bani, lo mismo, una de esas letras es, ya no sé cuál ni me importa, pero una de esas letras es eso. Hablamos de sinergia, todos los días hablamos de sinergia. Sinergia es un concepto del pensamiento multivariado, complejo. Hablamos de emergencia, de la estrategia emergente. La emergencia es una característica de los sistemas. Hablamos de liderazgo sistémico, etcétera. Todo nos grita que el mundo es sistémico y aún así intentamos entender los problemas de manera lineal. Yo creo que también hay que entender esas posiciones, porque uno se engancha desde lo primero que tenga, lo que tenga más a la mano. Y si uno pudiera partir el problema complejo en pequeños pedacitos lineales, de pronto eso puede ser una buena aproximación, no lo sé. Pero creo que donde está
el punto más, no sé, como el quid, el punto más neurálgico del tema del pensamiento sistémico es en conciliar la visión lineal sin necesariamente condenarla, pero dar ejemplos desde la alta dirección o desde donde sea para que tomen decisiones basadas en análisis sistémicos, no solamente en el espacio, sino en el tiempo, con las características emergentes de los sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Ahí yo creo que surge un término que, aunque yo creo que tendemos a pensar que todos pensamos de manera lineal, pues nos han acostumbrado a eso de causa y efecto, creo que a la hora de estar en la práctica no es tan así. Pues lo planteo yo y los pongo ahí a que lo veamos. Creo que todos nos movemos un poco por la intuición y un poco también uno de los libros a los que nos invitaba Alejandro a leer hablaba de la intuición. Ahorita les recuerdo el nombre y les comparto el link, que se los compartí más arriba. Entonces, creo que la intuición juega un papel, y ahí una de las cosas que nos planteaba Alejandro, ¿cierto? Es, venga, tengamos información. En la medida que tengamos más información, vamos a tener mayor capacidad de análisis y vamos a poder seguir una intuición basada en datos, ¿cierto? Lo dejo por ahí. Y está nuevamente Fede en cola y Johan se bajó la mano. ¿Qué pasó, Johan? ¿Seguís en cola? No, me voy a bajar porque voy a una reu que me salió. Okay. Qué lástima. Sí. Un gusto tenerte por acá. Juan, adelante. Algo que nos puede servir, o que a mí me ha servido mucho y lo invito a que lo utilicemos también, y es el tema del marco Cunevin, y hablarles a los líderes y tanto a los líderes como a los pelados que vienen y al que no lo conozca del marco Cunevin, porque dependiendo del cuadrante que estés en Cunevin van a poder pedir un poquito de predictibilidad o no, ¿cierto? Fede y yo hablamos mucho del ejemplo de Corona. En Corona tienen plantas de hacer pocillos, y cuando usted una planta de hacer pocillos, pues eso tiene cierto grado de predictibilidad de cuántos pocillos sacas en una hora o en un día, ¿cierto? Porque estás en un entorno complicado. Pero si la misma empresa quiere hacer innovación de producto, pues uno no sabe si un producto innovó o no, sino hasta que lo tira al aire. Entonces, cuando mi experiencia me ha dicho es que cuando la gente empieza a tener claridad del marco Cunevin y de si estás en cuál cuadrante, puedes tener más o menos determinismo, ¿no? Y si estás en el lado izquierdo, lo único que puedes hacer es experimentos, pero entonces experimentos chiquiticos, ¿cierto? Para que no te quebres ahí haciendo un experimento. Entonces, creo que sirve bastante eso. Ahí les dejé en el chat tres temas de Cunevin, que uno es Castor sin filtro, entre otras cosas, pues, ¿cierto? Perfecto, Juan, muchas gracias. Ahí les acabo de compartir el libro. Se llama La intuición estratégica. Oíme, y si ya bajó el ardor por el otro lado, yo sí quiero hacer la pregunta, ¿cuál es el rollo con los jefes y con las secuencias? Porque estamos en Castor sin filtro, o sea, no entiendo, porque es que yo veo que constantemente dicen, no, los jefes no, y eso me suena como pelados Juan, que... haciendo la aclaración, y no sé si, o que se ponga en cuestión, ahí no, creo que no era tanto un tema en contra de los jefes, sino dedicar los jefes a que tengan unas intuiciones más estratégicas y a que dirijan los equipos, pero que los equipos sean autoorganizados y puedan trabajar cada uno de ellos por su mano. Digamos que la labor, y en ese caso, como el ejemplo viene de la guerra del comandante, consistiría en ver el estado de ánimo de sus equipos, qué tan lúcidos están, qué tan decididos están a ir por las cosas, y él, a partir del conocimiento, de un conocimiento histórico, dar esa dirección. Digamos, no es ir en contra de los jefes, sino que haya una capacidad de los equipos de ser autoorganizados. No sé si está bien enfocado lo que digo, me corrigen, o si se prende la candela. Y en efecto es no más, no jefes. Salimos a marchar. Alejandro, adelante. Bueno, creo que Federico había levantado la mano y pues yo quiero como hacer como no un cierre, pero sí escucharlos a todos antes de sesgarlos. Entonces, Federico, te doy la palabra, qué pena.
No, dale, tranquilo. Pues yo iba simplemente a decir que estoy de acuerdo con pues con esa distinción que se hace entre jefe, líder. No hay que, pues, o sea, como es de bacano tener un jefe que lo escuche a uno, que lo rete, pues llámese semánticamente como lo quiera llamar uno, gerente, manager, coordinador. Trata de acercarte un poquito más al micrófono. Pero muy rápidamente, porque sí quiero escuchar a Alejandro, porque para mí es un referente en liderazgo sistémico. Yo creo que no necesariamente la vivencia sistémica o compleja o multivariable tiene que ser en equipos autoorganizados. O sea, y Juan lo decía mucho. Mire, yo le digo cinefín porque yo soy más montañero que Juan, pero mire ese marco para que, o sea, no es que el que tiene un martillo en la mano a todo le dé cara de clavo. Entonces es exactamente usted cómo es más efectivo. Por ejemplo, o sea, si hay temas más humanos, entonces usted sabe que es un proyecto que tiene un tema, yo no sé, mejor dicho, usted es eficiente con los procesos y usted puede programar su día, 1 hora me dedico al desarrollo de tal cosa, 1 hora, pero usted no puede decir, y a las 3 tengo que terminar con mi novia y lo termino de 3 a 4. Usted no puede ser eficiente con ese tema con las personas. Tiene que ser más efectivo y para eso se necesita cambiar de marco. Entonces, nuevamente, creo que no es necesario tener equipos autoorganizados para todo, pero puede ser una gran alternativa para ciertas situaciones. Ok. Adelante, Pipe. Gracias, Fede. Pero creo que seguía Alejandro, no sé si se le bajó la mano ahí. No, dale tú, yo quiero escucharlo a todos. Ok. Sí, ahí como en lo que hablaban, yo creo que en la discusión tampoco es jefe o no, es cuál es el rol y de esa forma, si lo hablábamos de hecho en Perú con varias personas en el evento ágil, pues primero cómo nos hemos acostumbrado en el mundo, diría yo, a que hayan héroes, ¿cierto? Y yo creo que eso hace mucho daño. Cuando se piensa un jefe o cualquiera, es que no es el rol de jefe, es que cualquiera es el héroe que llega a salvar, llega a solucionar, y el que tiene que decidir todo, hay un gran problema, independientemente de cómo le llamemos a eso, ¿cierto? Eh, Otra cosa es la figura de jefe, de líder, como dice Federico, no importa cómo lo nombren, pero que entienda el rol y permita que haya participación de su entorno, de su equipo, pues porque si en el equipo se hace solo lo que dice el jefe, pues ahí no hay equipo, ahí hay pues básicamente una inteligencia artificial que hace lo que el jefe quiere, eso es. Entonces es eso. Y con base en eso, pues está ultra demostrado que entre más participativa sea la cosa, hay mejores resultados, pues. Perfecto, muchas gracias, Pipe. Adelante, Juan. Es que, de hecho hay un podcast de Castor que habla de precisamente el maravilloso Marco Cunevin en la toma de decisiones y los jefes, ¿cierto? Si yo soy un capitán de un barco y estamos conversando y el equipo debe estar y el equipo es lo suficientemente capaz, competente, el equipo vamos conversando y vamos viendo por dónde está, porque estamos moviéndonos en un entorno complejo. Pero si ya estoy de rumbo a una piedra y me voy a dar y la gente no se mueve, yo soy el capitán y sé que voy contra un iceberg y no hay nada que hacer, cambio de un complejo a un complicado y hay alguien que tiene que tomar la decisión en ese instante, es decir, corremos para acá al timón y ahí no pregunto, ahí no hay consejo, imagina uno haciendo una retrospectiva para ver si voltea o no y el barco hace contra una piedra, ahí es comando control en ese contexto. Una vez pasa la piedra, venga, otra vez, vuelva, comenzamos. Lo que pasa es que no puede ser ni todo el tiempo en hagan lo que quieran, ni con equipos que no estén bien preparados, ni puede ser todo comando control. Sí soy claro, es dependiendo del contexto. Es dependiendo del contexto, dónde opera y cuándo opera cada una de las maneras de hacer management. Eso es lo que hay que tener claro. Muchas gracias, Juan. Bueno, no tenemos manos levantadas en este momento. Entonces, Alejandro, si quieres, aunque todavía quedan unos minutos, no sé si querías cerrar o quieres hacer la intervención.
No, yo quería escucharlo a todos, pues primero darles las gracias porque hayamos abordado esta temática. E igual invitarlos no solamente a mirar el artículo, porque, por ejemplo, ya no es que nos hayamos desviado, pero empezamos a hablar un poco de liderazgos que tiene que ver, pero pues sobre eso, de hecho hay otro artículo que es el de liderazgo sistémico, pero bueno. Digamos que escuchándolos y sin ánimo de que no se entienda esto como un derecho a réplica, ni mucho menos, porque finalmente estamos aquí pues precisamente para mirar diferentes perspectivas y aprender, ¿cierto? Primero yo quiero resaltar pues lo que han dicho pues prácticamente todos en cuanto a que sí es importante tener muy claro cómo se abordan, digamos, no solamente los proyectos, sino la realidad misma, ¿no? Y que, en efecto, esos diferentes abordajes, pensando sobre todo en lo que decía Juan de Dios, pues seguramente tienen una base muy fuerte a nivel de la formación y de la cultura. Y por lo mismo, digamos que habría que pensar en cómo se empieza a conocer y a hackear, digamos, de buena manera, esos paradigmas culturales. Entonces, por un lado, el planteamiento sí viene, pues trayendo a colación, por ejemplo, lo que decía Juan Andrés, el planteamiento o las fuentes seguramente más que conceptuales, de ponerle el nombre, sí vienen de Jomini y de von Clausewitz. Lo curioso, y eso lo explico en el artículo, es que ellos dos eran no solamente contemporáneos, sino que ambos hicieron el análisis sobre las batallas napoleónicas. Y al tener el mismo referente, pero diferentes perspectivas, como que los análisis fueron distintos, y eso es muy llamativo, porque hubieran sido es que analizamos Sun Tzu, además todo, generalmente la administración y los conceptos de administración vienen de la guerra de Sun Tzu, estrategia, viene estratégos, que es como general. Digamos que en ese marco, el planteamiento surge, y es muy llamativo, sobre el análisis a las mismas campañas napoleónicas, ambos, digamos, hicieron como esa aproximación, solo que uno lo hacía un poco más desde la perspectiva triunfalista, en el sentido de que me fue bien, entonces yo entiendo que me fue bien porque hizo esto y tomé estas decisiones, y el otro lo hacía más de una perspectiva más que triunfalista, defensiva, y sin tanto ánimo de protagonismo, de tanto heroísmo, en cuanto a que pues aquí hay que mirar que eso hay muchas variables, y eso hace que la aproximación de von Clausewitz principalmente, o de la gestión no lineal, sea muy sistémica, Juan. O sea, digamos que esa aproximación de él, precisamente el gran valor es que es sistémico, al punto que si uno hace la extrapolación, von Clausewitz, digamos, no establecía, más allá de que lo escribió hace 300 años, o la esposa fue lo que le escribió el libro porque él murió, tiene como permite una extrapolación muy sistémica a un escenario, digamos, muy buca, muy van y muy complejo. Entonces, más allá de que hayan sido los referentes, hoy en día, pues ustedes saben que los referentes a nivel de cultura y de comprensión de la realidad, pues tienen mucho que ver con, no sé, la teoría del caos, con lo que es el planteamiento que hicieron Clark Graves, Ken Wilber, toda la de la dinámica espiral, y el mismo Frederick Laloux, que ahí hay literalmente dos ejemplos, que no los dice así, pero son prácticamente empresas con una aproximación no lineal. Todas las dos empresas de Reinventing Organization pues están explicitando prácticas no lineales de gestión. Entonces, yo no creo que necesariamente por el hecho de, y pues aquí lo hablamos así, Juan, o sea, por el hecho de que venga o traiga como, venga del análisis de la guerra, sea bélico. O sea, digamos que uno puede extrapolarlo, y la visión de von Clausewitz, dentro de lo poco que yo he podido analizar y referenciándome mucho en el libro de Intuición Estratégica, que es donde conocí el concepto, y después investigué un poco más, hay pocas, y eso sí estoy muy completamente de acuerdo con Juan de Dios, o sea, todas las escuelas de negocio están casadas con la administración lineal, y pues eso viene desde los años 30 del siglo pasado, y eso es básicamente Taylor, Keynes y Ford. Y en ese marco, pues no hemos salido allá porque es nuestra zona de confort, y porque es lo que aprendemos y lo que no entendemos y lo que aspiramos
culturalmente en función de ese heroísmo. Creo que Felipe era el que hablaba de esos heroísmos mal entendidos, porque es que el heroísmo, y en el otro artículo que se los voy a compartir, el liderazgo sistémico al que hace referencia Férico, yo digo, mire, usted busca ser líder por ser un héroe y por influir a los demás o para manipularlos. O sea, digamos, hay una serie de preguntas ahí o para justificarse o para potenciar su posición. Entonces, ¿a qué voy? A que la aproximación de von Clausewitz, independiente de que venga la guerra, considero yo que puede aplicar mucho a una realidad actual que es no lineal, que es muy compleja y que cada día es más bucavan, primero. Segundo, creo que los elementos que se mencionaron en cuanto a cómo formar, en cuanto a que puede haber, digamos, aproximaciones que nos permiten entender esa realidad y a partir de esa comprensión empezar a operar, porque esa es otra de las grandes complicaciones que yo veo a nivel de la gestión en las organizaciones. Y es que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. De nada sirve que exista un marco teórico, inclusive una serie de herramientas, y al final lo que se impone son esquemas que pueden ser no tan pertinentes para algunos casos. Y sí valido lo que dice Juan Andrés en cuanto a los tipos de liderazgo. Cuando Goleman hizo la división de los 6 tipos de liderazgo en el año 2000, pues uno decía, todos tienen luces y sombras y nadie quiere el autocrático, pero en una situación de crisis es el único que funciona. Entonces, otra cosa es que no tenemos que estar en crisis todo el tiempo porque además se termina siendo desgastando y caemos en la paradoja esa de la rana y el agua caliente que se cocina. Entonces, por lo mismo yo creo que sí la invitación es a verlo como una alternativa que puede ser precisamente una posibilidad frente a escenarios mucho más complejos. En cuanto a la formación, sí, hay que entender que tenemos una formación muy lineal, aspiracional, y que eso viene incluso en el ADN cultural con el que hemos crecido, ¿cierto? Y algo que me llama mucho la atención, pues la idea no es, ¿cómo dice? No es publicidad, pero cuando con el doctor Ortegón armamos el modelo SMO, tomamos elementos de lo lineal y lo no lineal, porque veíamos que era un abanico, porque en alguna ocasión me decía un ex general de la Policía de las Fuerzas Armadas de la República, que además que fue en su momento uno de los directores de antinarcóticos con de Centuria, decía, mire, esto es muy interesante, pero en este escenario no funciona, porque aquí la gente funciona en la medida en que le digan qué hacer y haga caso. Entonces, digamos, esas aproximaciones, ¿cierto?, dependen del contexto. Y por lo mismo, el liderazgo más pertinente no es necesariamente el sistémico, sino el liderazgo que se adapte más a la realidad que se está viviendo. Si el contexto es un contexto donde la gente funciona en la medida muy bien, que le digan qué hacer y que hace caso, perfecto. Pero si estamos en un escenario donde eso no lo pasan, pues uno tiene que pensar en otro tipo de alternativas. Luego no hay un liderazgo bueno o malo, sino yo digo que hay liderazgos pertinentes. Y finalmente, esa comprensión permite tener claro que no siempre va a funcionar lo mismo, ya sea lo lineal o lo no lineal, sino que podemos tener una mirada un poco más holística y dependiendo de dónde estamos o lo que estamos haciendo funciona. Ya para cerrar lo que estoy planteando, una vez el doctor Gaitán me decía, ¿tú conoces alguna herramienta para medir cultura? Yo le decía, hay varias, pero no me gustan. Me decía, ¿por qué? Yo decía, porque es que si uno mide la cultura en función de determinar cómo es la foto de una organización, pues no le sirve de nada. Si yo tengo, en cambio, proyectos, por un lado, y por otro lado, procesos diferentes, pues la cultura de los de procesos o la cultura de los de calidad o la cultura de los contadores o la cultura de los que ejecutan no tienen que ser igual, o lo de los comerciales sobre todo, a las de los demás. 1 y 2, cada equipo en función de sus objetivos, pues debe conocer, digamos, las predominancias culturales que hay y en función de eso adecuarlas sinérgicamente, trayendo a colación lo que decía Federico en cuanto a que pueda ser complementario y fortalecerse. Pero en función del objetivo y en función de lograr el propósito del proyecto, no en función de que seamos mejor culturalmente o si vamos a aplicar gestión lineal o no lineal. El problema es que estas bases fundamentales nos van a permitir alternativas. Si nosotros nos quedamos solamente con la idea de lo lineal, caemos en, ahí sí no recuerdo quién lo dijo, fue Federico, la paradoja de Maslow. O sea, si uno solo tiene un martillo, tiende a tratarlo todo como si fuera un clavo. Y yo particularmente recuerdo que cuando registramos el modelo nacional de excelencia en el 2016, y conozco a los 3 meses la aproximación del modelo cultural evolutivo, y digo, oiga, acabamos de registrar uno de los modelos más exigentes, más poderosos a nivel de modelos de excelencia para el Premio Nacional, y descubrimos que era un cuentazo eso de la cultura ideal, y descubrimos que uno no puede pensar en un liderazgo único,
Entonces, en menos de 6 meses ya nos damos cuenta que estaba obsoleto un planteamiento, pero lo traíamos porque además no teníamos otra alternativa, no habíamos conocido otra. Entonces, pues es muy entendible que en determinados contextos hayan esquemas que no funcionen, pero yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros, y no solamente por el grupo o por el conocimiento que tenemos, sino porque aquí casi que todos los que estamos somos personas que hemos tenido la fortuna de una formación casi que terciaria, y eso corresponde a menos del 3% de la población colombiana. Entonces, si tenemos una formación tan buena, debemos tener un pensamiento crítico y tenemos más alternativas que seguir haciendo lo lineal y que uno podría sacar, digamos, pensando en que no tuvo la oportunidad que nosotros tuvimos, y sí abordar todo como si fuera un negocio. Entonces, esa es como la aproximación un poco, equipo, Juan, todos, y agradeciéndoles lo que han comentado y la atención que han tenido. Gracias. Hay algo ahí. Qué pena, Juan. Voy a interrumpirte un segundito antes. Dale. Voy a compartirles el link a la encuesta de satisfacción de este espacio para que por favor nos ayuden diligenciándolo. Muy importante pues para poder seguir mejorando. Y adelante, Juan. Yo quiero como resaltar algo a todos y Alejandro. Si hubiera hay que beber de las fuentes de estrategia, más estúpido sería el que le planteara una buena fuente alemana y no la lee por ser alemana. O sea, eso es ser estúpido, ¿cierto? Entonces, qué bueno beber de fuentes europeas, alemanas o chinas o de donde sea, ¿cierto? O sea, eso lo quiero dejar claro, ¿cierto? Mi invitación es que Latinoamérica en específico, yo creo que está surtiendo un despertar, y esto lo hablaba con Lucho en el magnífico escenario de la Cueva en Barranquilla. Nosotros como latinos tenemos que darnos cuenta de nuestra valía y de que tenemos un prisma para observar el mundo diferente. Nosotros tocamos más físicamente, nos tocamos y nos abrazamos más. Nosotros tenemos ciertos temas con la danza, tenemos una urgencia de entender la valía de nuestros recursos naturales, de la despensa que somos del planeta. Nosotros tenemos unos problemas de castas que los invito a que lean a Martín Caparrós para que se den cuenta que somos una sociedad profundamente de castas y no nos damos cuenta que es lo peor. Nosotros tenemos un montón de autores de los cuales podemos beber. Entonces, yo lo que digo es nuestro deber tener una mirada y ponerle a eso también el prisma de los latinos, qué nos interesa, en qué pensamos, qué lumbreras tenemos, en qué se vale el mundo. Por ejemplo, el mundo hoy yo pienso que es mucho qué capital tienes y qué belleza tienes, pero que la belleza sea como grecolatina o como anglosajona, si no, no me sirve, si no, no es belleza, sino exotismo, ¿cierto? Pero si nosotros damos la mirada de la cultura, de la aproximación a la Pachamama, ¿qué diferencia hay con los latinos? Y ojo que no estoy siendo hippie, o sea, ojo que hay que dar dinero, pero también ese dinero, desde qué aproximación latina existe y qué autores latinos existen. Sí, soy claro en lo que quiero decir, Alejandro. Y para tener la valía latina, no tengo que estar en contraposición con lo anglosajón, no tengo que pelear con nadie. Simplemente darnos cuenta de que nuestro pensamiento es importante, vale y es relevante para nosotros mismos. ¿No creen eso? Perfecto. Yo soy muy latino, Juan Andrés, entonces no, está bien, no te estoy atacando. No, lo que es que me parece muy pertinente lo que dices, en el sentido de que precisamente una de las cosas que hablábamos con el doctor Tegón, pues ya como ustedes ya saben, fallecido ya más de unos años, era eso, decíamos, no podemos tratar de platanizar todo cuando no se reconoce el contexto. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo ese análisis, lo planteábamos precisamente en función de nuestra realidad, y por eso cuando Roberto estaba explicando un poco la aproximación, en el artículo dice, esto es lo que dice von Clausewitz, y esto es lo que yo digo frente a eso, ¿cierto? Porque precisamente lo que tú dices es, y el modelo ese mismo parte del contexto, y eso, aunque cuando yo explico el modelo nunca profundizo esa parte, tú la tienes clara, Juan Andrés, o sea, uno no puede desconocer el contexto en el que está, y en ese marco, pues no es solamente traer a colación o platanizar buenas prácticas, y aquí estoy siendo muy crítico. Todas las buenas prácticas, les voy a enviar un link de la que sale ahí, ¿cierto, Roberto? Entre los referentes, el que las buenas prácticas
que las malas teorías en la administración han matado las buenas prácticas. Y eso es un artículo que uno lo sacude, y eso lo escribieron hace 20 años. Se los voy a compartir porque me parece que es muy valioso. Pero yo creo que en parte es porque tratamos de tener héroes, a propósito de lo que decía Felipe, de platanizar muchas cosas y no es rescatar nuestra propia realidad, y eso sí estoy completamente de acuerdo. Por eso yo no me siento atacado, antes yo me siento bendecido y afortunado, como dicen las niñas de Facebook, de estar aquí en este grupo aprendiendo, pero quería hacer esa claridad para todos. Dale, adelante, qué pena. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Federico nos pregunta que si podemos compartirle el chat por un Ya se lo correo. pasé Sí. por WhatsApp. Ya se lo pasé por WhatsApp. Por WhatsApp. Listo. Sí, ya se lo pasé por Perfecto. WhatsApp. Vamos llegando como al final de este espacio. No sé si quiero sacar unas conclusiones cortas para que cerremos. Ya son las 12:24, para que no nos pasemos de las 12:30. Y tengamos tiempo de hacer la votación. ¿Alguien quiere sacar algunas conclusiones? ¿Con qué se queda de la sesión del día de hoy? ¿Qué destaca? Tiene varios puntos en común esto, pues, con la agilidad. También es el pensamiento ágil, pues, ahí en todo esto, ¿cierto? Se suman. ¿Alguien quiere compartirnos algo? ¿Con qué se queda el día de hoy? Yo creo... Una cortita. Bueno, Lucho, hágale. Yo creo que yo hoy quería escuchar todo esto, y son temas que del que en el fondo estamos hablando, ¿cierto? Hay que tener en cuenta sobre esto de lo no lineal o lo lineal. Yo diría que algunos aspectos como, por ejemplo, la evaluación del entorno actual, que si el entorno es dinámico y cambiante es una cosa, que si es estable y predecible va por otro lado. Hay que tener en cuenta también la capacidad organizacional, si la organización es adaptativa o no, o si todavía tiene estructuras rígidas, ¿cierto? Procesos burocráticos, resistencia al cambio, ese tipo de cosas. Por supuesto, el tercer aspecto, la cultura organizacional, es necesario llegar hasta allí, que si hay mente abierta o si es más tradicional, y las herramientas y recursos, ¿cierto? Si la organización ya cuenta con herramientas y métodos o prácticas que favorezcan el pensamiento no lineal, si por ejemplo el pensamiento sistémico, la planificación adaptativa, ese tipo de cosas, seguramente va a estar mejor posicionada para adoptar ese enfoque. Eso era lo que yo quería decirles ahí en ese sentido. Muchas gracias, Lucho. ¿Alguien más quiere cerrar con algo? Bueno. Sí, yo quería Adelante. decir así rápidamente. Buenas tardes a todos. Nelson Echeverry por aquí. Yo creo que el tema, lo que hablaba Juan un poco, que se escucha que los jefes, más que los jefes, es la toma de decisiones, ¿cierto? Es el criterio que las personas utilizan a la hora de tomar decisiones. Lo que pasa es que siempre la toma de decisiones siempre está intrínsecamente ligada con los jefes, pero es un tema de toma de decisiones netamente, qué criterios se toman, y es que a veces nos regimos por principios, o si somos más un velero, es ese tema. Perfecto, muchas gracias, Nelson. Entonces voy a compartirles los links para que votemos. ¿Listo? ¡Aguacate! Un segundito, por favor. En la encuesta está otra vez lo que hicimos, la de hablar de vida más allá de la agilidad, ¿cierto, Roberto? No. Quería que lo conversáramos con todos. Si están de acuerdo, si quieres, cuéntales mientras vamos votando, y si están de acuerdo, lo incluimos en nuestra próxima. Yo tengo una votación, una petición respetuosa, porque hay que respetar el ámbito y el alcance de este grupo, que este sí es autogestionado, y es que estuvimos muchos en Lima, y una de las inquietudes grandes que yo al menos traigo de Lima es que en la agilidad no estamos mirando demasiado el ombligo y no estamos mirando otras disciplinas que necesitamos, porque hay un dejo, no sé si de ingenuidad o de arrogancia, de las dos juntas. Entonces, yo quisiera plantearle al respetado público si podemos volver a votar o tener la de vida más allá de la agilidad. Ok.
ahí les acabo de compartir el vínculo para que votemos el tema de la próxima semana y una manito arriba si les parece que incluyamos este tema nuevamente en la próxima sesión. Manito arriba, pero con iconito, con emoji, si se puede. Ah, pero está, hay un bot de Dani. Incluyámoslo. Sí, la verdad, creo y les propongo que cuando la comunidad se vaya para un evento casi que en su totalidad, más bien no hagamos la sesión porque hacen falta. La semana pasada se sintió como un consenso y es bacano de estos espacios precisamente que se puedan confrontar visiones. Entonces, se los dejo ahí como propuesta. La semana pasada ni siquiera Daniel Ramírez llegó. Ay, perdóname, Dani. Ya, no, sí hubo, estuvimos como 14 personas la sesión pasada, pero fue un asunto muy consensuado, pues, respecto a lo que se planteaba en la discusión. Eso sí es consensuado, no es Castor sin filtro. Ahí acabo de enviar en el chat el link del artículo de las malas teorías destruyen las buenas prácticas y porque me parece que puede complementar un poco. A mí me gusta mucho. Gracias. Perfecto. Bueno, esto está... Acabamos, somos en este momento 15 personas y hay 6 votos. Todavía podemos modificarlo y tenemos un minuto más, son las 29. Juan, inclúyele a Federico en el chat de esos últimos vínculos que se incluyeron por ahí. Sí, ya lo hice. Sí, listo. And the winner is... 12:30, tenemos un tema para la próxima sesión, mínimo producto viable. Era un nombre más largo, el de este tema era mínimo producto viable o máximo producto inviable, pero creo que el tema mínimo producto viable habla por sí solo, pero la idea es cómo es de difícil llegar a establecer un mínimo producto viable, ¿cierto? Como casi siempre, incluso hablando de mínimos producto viables, terminamos queriendo hacer todo. Entonces, un tema muy chévere para que conversemos en la próxima sesión. Dentro de 8 días, un feliz almuerzo y un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos por participar y todas.